tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto volverle a saludar. Y bueno, esta tarde, como siempre, en Cuéntame tu historia, con una historia de vida que te va a ayudar y que te va a mostrar todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y esta tarde me encuentro con un gran amigo, un hombre cuya vida es un gran ejemplo y que vas a ver, va a servirte mucho de inspiración y ver lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Y esta tarde me acompaña Juan Manuel Centeno Pérez. Juan Manuel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y pues aquí saludando a la gente que nos ve y que esta tarde pues también quiere escuchar qué es lo que Dios ha hecho en la vida de Juan Manuel. Bueno, Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Mi nombre es Juan Manuel Centeno Pérez, pastor de la Casa de Oración Canal, y pues estamos bien agradecidos por esta invitación, amado hermano. Bueno, gracias a Dios que Dios se ha venido moviendo poderosamente de una manera preciosa. En mi vida, ¿verdad? Anterior, antes de venir a Cristo, ¿verdad? Pues vivíamos en las drogas, en el alcoholismo, y gracias a Dios un día, ¿verdad? Dios lo permitió, o las circunstancias de la vida, podemos decir, Dios abriendo una puerta, ¿verdad? Porque nunca uno sabe cuándo el Señor lo va a llamar. Así es. Y respectivamente, ¿verdad? Cuando yo estuve en el Palacio Penal de Adonai, Tampico, Tamaulipas, México, en el cual, ¿verdad? Un hermano bautista, ¿verdad? Gracias a Dios se acercó a mí, y yo también me acerqué porque sentí la hambre, la necesidad y el deseo de escucharlo. Estaba predicando la palabra de Dios, y me acuerdo que en ese año 1986 él se encontraba, ¿verdad? Estaba yo en la celda 2 y él entró y me acerqué confiando. En el penal de Ndonegui, de aquí de Tampico, Tamaulipas, sí. Pero antes de llegar, ¿cómo es el proceso de que Juan Manuel llega al penal? ¿Cómo llegas allá? O sea, ¿qué es lo que pasa en tu vida y que te lleva a ese punto del penal? Sí, bueno, antes de llegar al penal, ¿verdad? Pues vivíamos desordenadamente, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza. Traficando drogas y haciendo tantas cosas malas. ¿Qué edad tenías? Tenía la edad de 25 años aproximadamente, entrando casi a los 26, pero Dios, ¿verdad? Nos permitió, ¿verdad? Llegar, bueno, no es un lugar agradable, pero todo eso fue como consecuencia del pecado, de la maldad. Estaba en las drogas y vivía en las drogas perdidamente, en el alcohol. Llegué a estar hasta sentado por el escuadrón de la muerte, ¿verdad? Bebiendo alcohol, pero gracias a Dios que un día, pues Dios, ¿verdad? Toda la maldad y todo lo que, ¿verdad? No puedo explicarle, pues detalladamente todo eso nos llevó como consecuencia a poder llegar hasta penal por causa de la maldad, de causa de las drogas y el alcoholismo, el no refrenarse, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que llegando ahí, pues pudimos encontrar. Es dura, yo sé que es algo que sabemos, pero es dura la vida el ser eso, me imagino. No, sí, es bastante fuerte, es bastante difícil, ¿no? El estar allí, ¿verdad? Viviendo una vida sumisa a los que están allí, ¿verdad? Liderando dentro del Palacio Penal de Adonai, pues ya viéndolo bien, pues había que someterse a todas las autoridades, las cuales están, ¿verdad? Dentro de ahí, y pues estar haciendo todo lo que se les indique, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que pasamos un año dentro de ese Palacio Penal de Adonai, pero en ese año, en los primeros 6 meses fueron bastante duros, pues vivía las drogas, seguía drogándome dentro del penal, vivía desordenadamente igual como en la calle, pero un día como a los 6 meses de estar en el penal, ¿verdad? Dios mandó ese mensajero, ¿verdad? Y ese mensajero llegó a tiempo. Y cuando estamos hablando de gente, hermanos, que visita las cárceles, que van cada semana, sí, y que llevan palabra, y a lo mejor alguno de los que nos están viendo pues conoce ministerios así, ¿verdad? Y que qué bendición, pastor, de que haya ministerios que vayan al penal, y que pareciera, me tocó, porque tuve un familiar, un primo también por drogas, que estuvo un buen tiempo ahí, y es como, te sé sincero, ya era yo cristiano, y en mi interior yo decía, están perdiendo su tiempo. O sea, por lo que tú ves, porque no hay cambios en la gente, más sin embargo, no es un trabajo en vano. No. Sino que se siembra una buena semilla, y en tu caso, bueno, vean ustedes lo que Dios ha hecho, ¿no? Sí, gracias. Llegas y
y ese hermano estaba yendo allá al penal. Sí, estaba yendo al penal, visitaba cada semana el penal de Doney, y él pertenece a la iglesia bautista, la que está allá por la calle Emiliano Carranza, en la zona centro, casi atrás del Palacio. La primera iglesia bautista. Sí, la primera iglesia bautista. Precisamente ese hermano no se me olvida nunca, lo llevo en mi corazón, porque ese día que me habló de la palabra, mira que yo caí, ¿verdad?, de rodillas, llorando como un niño. ¿Verdad? ¿Qué te impactó de ese mensaje? Primeramente me impactó él, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma, la humildad, la sencillez de corazón, y después el mensaje que me transmitió ese día acerca del 3:16 del Evangelio según San Juan, muy conocido, muy precioso, y casi ese texto bíblico fue suficiente para yo reconocer el amor de Dios. Sí, el amor de Dios, cuando él habla del amor de Dios, yo quedo, ¿verdad?, impactado. Inmediatamente me quebrantó el Espíritu Santo. Cuando ya toca el Espíritu Santo nuestro corazón, es cuando entonces comenzamos a quebrantarnos, comenzamos a llorar como si fuéramos niños pequeños. Pero es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, que comienza a entrar y a penetrar en nuestras vidas. Como dice ahí, que penetra hasta el fondo, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Vean ustedes cómo, pastor, hemos estado tratando de compartir historias de las personas que nos muestran que realmente Dios es tan poderoso que puede cambiar lo que la gente imagina que es imposible, ¿no? A veces, yo te vuelvo a insistir, en mi caso, yo iba al penal y decía, esta gente nunca va a cambiar, no van a salir de aquí y van a ser los mismos, pero a raíz de que te vas dando cuenta de cómo la palabra, ¿verdad?, dice que cuando se envía, no vuelve vacía, o sea, algo hace la palabra de Dios. Sí, hermano. Y fíjate que después de todo recibir al Señor y comencé a estudiar las Escrituras, pues déjeme decirle que comencé a hacer cultos, servicios allá de la gloria de Dios. O sea, ¿ya te involucraste tú en el servicio allá? Comencé a juntar gente, comencé a compartir la palabra sin conocer mucho de la palabra. Pero con lo poco que sabías. Sí, lo que Dios te va iluminando, lo que Dios te va enseñando, ilustrando y revelando a través de la lectura. Y fíjese que tuvimos veladas preciosas que allí celebramos para la gloria de Dios. Y fue una experiencia. De los primeros 6 meses no me gustaría mucho tocar porque sería bastante... Y que algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, pero lo que es dentro de lo que es el Evangelio fue algo precioso. Pero fíjese, hermano, o sea, cambió de un lugar, pues, ¿qué podemos decir? Hóspito, rudo, cambió a un lugar lleno de esperanza. Sí, porque luego después de todo comencé yo a conversar de la palabra con todos los que estaban allí, y mire que se hicieron grupos grandes y preciosos, que cuando yo salí de ahí no deseaba salir porque sentía... Ahora había un motivo por el cual quedar. Sí, porque había mucha gente que necesita de Cristo, y en verdad en esos lugares es bastante... ¿Alguna anécdota con alguno de los internos en ese choque que tienen ellos con la palabra? Bueno, hubo un choque bastante tremendo, ¿verdad? Porque cuando yo estaba usando la droga dentro del penal, después los amigos que me comenzaban a invitar y me decían, bueno, quédate con mis hijos en un hermano, y ahora es hermano. Le digo, bueno, para la gloria de Dios, soy hermano del Señor Jesucristo, y te predico a Cristo como tu único suficiente Salvador de nuestras almas. Cuando tenemos esos choques, la gente comienza a como... no, es difícil, ¿no? Bastante. Tienes roces duros, ¿verdad?, rústicos, pero gracias a Dios que Dios nos guardó, nos protegió y nos libró de toda circunstancia mala que se podía avecinar. Pastor, ya con tu experiencia, es una pregunta difícil, cada quien podrá. ¿Cómo podemos interpretar a la luz del mensaje de Cristo el perdón? Porque sé que en ese penal había gente que pues ha hecho cosas que para el hombre es imperdonable, pero ¿cómo es ese choque entre saber que aún el homicida, el violador, pues, puede acudir al perdón? Sí, claro, es un don, el precioso don del perdón, ¿verdad? Cuando uno, el acudir, a muchos les cuesta porque dicen, no, pues me van a decir que soy un aleluya, me van a decir que soy un hermanito, pero déjeme decirle que es bastante difícil, es bastante complicado, pero nada imposible, porque cuando entonces nosotros decidimos de todo corazón hacer una decisión de todo corazón y entregar nuestra vida al Señor, pues oiga, eso va a ser de bendición, porque después yo no sentía los días, yo no sentía el tiempo. Se me fueron los últimos 6 meses
que de plano no sentía absolutamente por todo tiempo, lo que Dios había porque Dios lo que había hecho, las actividades dentro de la prisión, ¿verdad? Eso me envolvía bastante porque venían los hermanos, tuve participaciones con los hermanos, ¿verdad? Que venían de afuera y gracias a Dios que Dios puso en sus corazones para que yo pudiera, ¿verdad?, compartir un mensaje en algunas ocasiones que llegaban a visitar el penal. Y es una experiencia bastante bonita, tan hermosa, el poder, ¿verdad?, tener que tratar con diferentes personas. Estoy hablando de violadores, gente drogadicta, traficantes y de todo lo que hay, todo lo que hay ahí. Pero pues gracias a Dios que Dios nos cuidó, nos guardó y nos protegió y pudimos llevar ese mensaje a muchos y muchos fueron alcanzados para la gloria de nuestro Dios. Y pastor, ¿el mensaje quedó ahí o sí hubo ¿cómo se llama? Reflejo también? Porque creo que los domingos son los días que va la familia. ¿Sí se pudo lograr algo también con las familias? Sí, hubo bastante alcance porque las familias comenzaron a ver los cambios en los internos allí. Y cuando ellos comenzaron a ver que ellos buscaban acercarse, hasta la misma familia venía y se acercaba a escuchar el mensaje porque miraban los cambios, miraban las formas de vivir de los nuevos cristianos, nuevos creyentes, y fue una preciosa experiencia porque después de todo eso podemos, ¿verdad?, reunirnos independientemente. Es decir, yo hacía mis servicios en las noches después de que pasábamos que pasa lista ahí en el penal, pues nos reuníamos a las 8 de la noche. A ver, alguna vez estuvimos en algunos roces, ¿verdad?, con los líderes de aquí que pensaban que nosotros estábamos haciendo algo contra ellos. Y un día se me acerca el líder, ¿verdad?, y me dice, ¿qué están haciendo aquí? Y le digo, estamos predicando el evangelio. Dice, yo pensaba que estaban tratando de dar un golpe de estado. Y digo, no, estamos predicando a Jesucristo, te invitamos siempre. Y nunca hubo así el hecho de que a lo mejor ya muchos estaban saliendo del círculo, ¿no? O sea, no sé, droga, alcohol, y de repente como que ya no hubo oposición. No había oposición porque cada quien, ¿verdad?, en este caso decidía si se quería continuar drogando o decidía... ¿Fue difícil para ti dejar las drogas, dejar el vicio? No, porque inmediatamente cuando yo recibí a Cristo y recibí ese perdón de parte de nuestro Dios a través de Cristo Jesús, oiga, hubo un cambio radical. Es decir, dejé de fumar, inhalar tiner, cemento 5000, marihuana, todas esas cosas que se venden dentro del penal. Oiga, al día siguiente yo me interesaba más por leer la palabra, un cambio. Fue radical. Dios cuando entra, yo creo que transforma, cambia, regenera las mentes, los corazones. Yo tengo algo que por ahí vamos a estar subiendo, pastor. Es algo de lo que en Catedral estamos trabajando mucho en eso, porque creo que la gente que nos escucha, hay un gran problema ahorita que tiene, no puedo decir la iglesia, pero sí la manera en que estamos presentando el mensaje. Y yo creo que, yo te preguntaba eso porque veo que sí es posible un cambio radical, pero ese cambio viene por una verdadera conversión. O sea, ¿cómo podemos gestar una verdadera conversión? Sé que hay gente que nos está viendo, pastor, que recibió a Cristo, que asiste, pero no ve cambios en su vida. O sea, ¿dónde pudiera estar ese encaje con Cristo y realmente recibir del Señor esa libertad total? O sea, ¿dónde está ahí el cuadro? Yo pienso que en un corazón sincero, un corazón agradecido, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entregamos nuestro corazón a Dios para que Dios lo cambie, lo transforme, mira, yo pude experimentar algo precioso, muy personalmente, y yo quiero compartirle con los que nos escuchan, ¿verdad? Que cuando uno entrega plenamente su vida al Señor, Dios comienza a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nueva de entendimiento, oye, todo lo que verdaderamente uno necesita para poder experimentar una buena, preciosa experiencia con Cristo. A veces piensa uno, no, que es un proceso, bueno, a algunos, ¿verdad?, se tarda un poco, en otros, ¿verdad?, pero yo creo que cuando uno determinantemente realmente decide, ¿verdad? Entonces el poder del Evangelio entra, ¿verdad?, la luz del Evangelio entra y comienza a sacar las tinieblas que estaban por ahí escondidas. Trae luz, ¿no? Trae luz y libera. Libera. Sí. Por eso la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad será libre. Exactamente. Y eso es precioso cuando uno se entrega a la verdad.
Por eso dice, no solamente arrepentirse, sino convertirse. Exactamente. Porque si yo me arrepiento, pero no me convierto, no te pues, transformas. no, o sea, no hay transformación, no hay un cambio. Sigues siendo la misma persona, piensas mal, actúas mal, haces todo lo malo conforme a lo que estabas haciendo antes de venir ante el Señor, ¿verdad? No, hermanos, yo siempre me gusta platicar con el pastor, es escuchar tanta palabra, tanta ¿cómo se llama? Has absorbido el mensaje de la palabra y eso es un hecho trascendental en la vida de las personas, y como en este caso en la vida del pastor Juan Manuel. Y bueno, ¿y cuándo llega el llamado? ¿Sales de ahí? ¿Qué pasa con tu vida? Sí, después cuando yo salgo del penal, ¿verdad? A los pocos meses, no 6 meses, yo viajo a los Estados Unidos. Me sigo congregando en una iglesia evangélica pentecostés en los Estados Unidos. Y le doy gracias a Dios porque a través después de ser una ovejita, ¿verdad? Sentado ahí, escuchando el mensaje, aprendiendo, recibiendo de parte de Dios el mensaje de mi pastor. Porque recuerdo, no tuve muchos pastores, tuve 2 pastores en los Estados Unidos. Uno porque me tuve que mover del lugar, pero cuando llegué a aquel pastor, ¿verdad? Puertorriqueño, por cierto, ¿verdad? Enrique Albelo, lo amo mucho y lo aprecio bastante, ¿verdad? Que me enseñó, aunque fue rústico conmigo, ¿verdad? Como si estuviera viendo Elías, el profeta. Verdaderamente me enseñó, me aprendí, conocí, y qué bueno, porque mire que cuando un pastor se interesa por alguien, es porque el pastor ve un llamado muy especial en esa persona. Cuando él me instruyó, me enseñó, me capacitó a través de la palabra, mire que después me dijo, yo soy llamado para algo muy especial. Cuando yo no lo creía, porque yo dije, no, pues Dios, ¿para cuándo? Pero un día en la iglesia Dios me llama y Él se da cuenta que Dios me está llamando porque estoy quebrantado en el altar y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, dame una oportunidad, le digo, Dios está tratando conmigo. Entonces Dios me estaba llamando y Él se daba dando cuenta, pero me dejó dejar, digo, no, lo voy a dejar ser porque Dios está tratando con Él. Sí. Entonces, cuando Dios me está llamando, ahí es donde yo me doy cuenta, el llamado de todo corazón, en mi corazón estaba diciendo el Señor, tienes que ir a tal lugar y predicar el Evangelio. Y de ahí, gracias a Dios, el Señor me llegaste a Tampico. Sí, y fui al instituto en los Estados Unidos, estuve 6 años, gracias a Dios fui a prepararme. Bueno, toda esa preparación me ayudó para poder, ¿verdad? Mirar muchas otras cosas preciosas que y todavía... terminar de... Sí, claro, y pastoreamos en los Estados Unidos por casi como 9, 10 años. Y pues recibimos el llamado al ministerio, ¿verdad? Nos recibimos como pastor, ministro, ¿verdad? Allá le llaman, ¿verdad? Me gusta mucho ese nombre, ¿verdad? Ese título, ¿verdad? Le dan mucho reverendo. Y cuando yo recibo mi título como reverendo, le dije yo, ay, yo reverendo, dije yo, santo Dios. Fíjense, hermanos, qué bendición, pastor, qué bendición que una vida cambiada. Yo hace rato que venía, antes de hacer la entrevista, quería decirle cómo le podemos poner un título a esta historia y yo así ahorita pensaba del penal al púlpito, ¿no? Oh, sí. Como un cambio tremendo, una vida que pareciera olvidada detrás de una reja y que a raíz de que la palabra llega a ese lugar cambia la perspectiva de un hombre que hoy en día pues ahora sirve a Dios, es una vida cambiada, transformada, con un futuro en Cristo, ahora formando almas, ¿verdad? Y ayudando a otros. Donde usted ve que estamos es un lugar donde dentro de la congregación que ellos tienen ha servido para que gente que también ha estado en problemas de adicciones o olvidados han tenido aquí un refugio. Bien dice la palabra que lo que de gracia se recibe, de gracia se da, ¿no? Y es una maravilla, pastor. Después Dios me llevó a las cárceles a predicar el Evangelio y fui con todo mi corazón porque sabía de dónde Dios me había sacado, y cuando llegué a las prisiones de allá en los Estados Unidos me topo con tanta gente mexicana, centroamericana y sudamericana, y gracias a Dios que pude llegarme a ellos para poder anunciar el Evangelio y presentarles a Cristo. Es importante que levantemos esos ministerios, ¿verdad? Sí, los carcelarios, los ministerios también en los hospitales psiquiátricos. Son lugares, hay tanta necesidad de la palabra. Demasiada, y verdaderamente me doy cuenta, amados, que en esas prisiones hay un hambre. Yo me di cuenta de tanta gente, de tanta persona
que mire, doblaron sus rodillas, entregaron sus corazones al Señor, y eso es una bendición. Todo lo digo para la gloria de Dios, porque Dios es el que opera de una manera poderosa y maravillosa a través de sus amados. Así es, y qué bendición, pastor, sí, de verdad. Y pues yo espero que a través de esta palabra, de esta historia, usted pueda ver cómo Dios puede hacer todavía cambios. Y tal vez, pastor, para terminar, ¿qué mensaje le podrías dar a, tal vez alguien nos esté viendo y tenga algún hijo, algún esposo, algún papá, o tal vez también alguna madre, una hija tras las rejas? Fíjate, pastor, un gran amigo mío, un hijo de 18 años, está en el penal, y vi sufrir al padre, ¿no? Lo veo sufrir, y ¿qué le podemos decir a esa gente? Bueno, le podemos dar un consejo, ¿verdad?, de que no pierda la esperanza, que debemos de orar, ¿verdad?, y ser persistente en la oración, pidiéndole a Dios, porque mi madre pidió por mí. Bien, mi madre era cristiana antes que yo, y cuando ella iba a la iglesia, los hermanos, porque un día Dios me llevó a esa iglesia a predicar el evangelio también, entonces por medio de mi madre me invitaron, por el que tanto oraban. Con el que tanto oraban, ¿no? Decía, dice tu madre, me dijo el pastor, el amado hermano pastor, me dice, no, tu madre todos los días que venía al servicio pedía por ti, y mire que se reconvirtió en realidad, porque ahora te tenemos predicando. Gloria a Dios. Así que yo el consejo, no pierda la esperanza, confíe en Dios, deposite toda su ansiedad en el Señor. Dios va a hacer todo lo que Él se ha propuesto si usted le pide de corazón, por su hijo, por su hija, por su esposo, su esposa, por cualquier persona que esté pasando momentos tristes y complicados en esta vida. Dios le dará paz a su corazón, y vea que las peticiones de su corazón serán contestadas cuando usted vea esa preciosa presencia que se derrama sobre las vidas de las cuales está pidiendo. Mire que usted se va a gozar grandemente. Así es. Dios todavía puede hacer algo, y hay que creer, ¿no? Esa es la esperanza, esa es la fe que tenemos, ¿verdad? Y que Dios obra. Amén. Y dice que al que cree todo le es posible, amados hermanos, y si usted le cree y pide de corazón, con todo su corazón, Dios va a contestar su petición. Así es. Consejo. Pues, pastor, qué maravilloso. Pastor, ahora él es pastor de Casa de Oración Canaán, que está denos la dirección, pastor. Sí, estamos ubicados aquí en Pedro J. Méndez y Durango, en el número 300 de la zona centro de Ciudad Madero. Estamos en el corazón del centro de Ciudad Madero. Pues muchos saludos. A media cuadra del centro de convenciones. Sí, claro. Y bueno, pues aquí, si usted le queda por aquí en corto y quiere, está buscando un buen lugar para escuchar palabra y congregarse, bueno, está Casa de Oración Canaán. Amén. Y pastor, creo que tiene un programa de radio. Estamos en el programa de radio los martes a las 6 de la tarde, ¿verdad? En el programa Expandiendo el Reino de Dios, precisamente este martes, ¿verdad? Pasado, ¿verdad? Por el 100.9 de FM, martes 6 de la tarde. Y el 1240 del AM, ¿verdad? Sí, el FM 100.9 y el 1240 del FM. Así que si nos quieren escuchar, ahí estamos. Muy bien, pues esto fue una historia que creo que le va a servir mucho, y que creo que va a ser de mucha bendición para usted, y que ojalá que como la vida del pastor Centeno, pues también tu vida sea cambiada y transformada por el poder de Cristo Jesús. Pastor, una bendición. Amén. Me da mucho gusto haberte saludado. Gracias por recibirnos, y bueno, pues siga pendiente. Próxima semana otra historia de vida que sé que te va a servir y que te va a inspirar a las cosas de Dios. Mi nombre es Tomás Jiménez, y recuerda, con Dios todo es posible. Amén. Dios te bendiga.